soy la primera mujer latina en correr esa carrera en categoría sol. Es muy loco porque uno entre más experiencia tiene en la bicicleta entiende que ni los kilómetros ni la altimetría te dicen absolutamente nada. O sea, es un número. Esa es otra cosa del ultra que me encanta y es que te obliga a ser un ser humano útil. O sea, tienes que resolver. Aprendes que al final la vida es así y no es porque los seres humanos seamos egoístas o malos o que el mundo sea malo. No, 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 sino porque esa es tu vida. ¿Qué vas a hacer? Resuelva. Yo decía, yo no me puedo, o sea, yo no puedo hacerle esto a mi familia de morirme acá. Por no, a mí la bicicleta me ha dado muchas cosas, ¿sabes? A mí la bicicleta me ha hecho la mujer que soy ahora. Hola, bienvenidos a este podcast, donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Allá Afuera. Yo soy Sebastián y los voy a estar acompañando como host en el episodio de hoy. Hoy tenemos un episodio buenísimo. Vamos a hablar muchísimo sobre bici, ultraciclismo. Tenemos como invitada a Laura Tovar, también conocida como Laura Toby en las redes. Y vamos a arrancar por conocer a Laura, quién es ella, ver cómo llegó ella al deporte, a la bici y a estas distancias que implica el ultra. Vamos a hablar sobre las diferencias y los distintos retos que tiene una mujer a la hora de correr ultra. Por último, también vamos a hablar de la experiencia de Laura en una de las carreras más emblemáticas que existen en el mundo del ultra, que es Transcontinental Race. Una carrera que se acerca a los 4.000 kilómetros con cerca de 40.000 metros de desnivel y atraviesa gran parte de Europa. Espero disfruten el episodio. Y recuerden, si les gusta este video, les interesa este podcast, nos ayudaría muchísimo que se suscriban al canal, le den un me gusta y sobre todo que lo compartan con todas sus amistades. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Laura Toa? Yo pienso que Laura es una vieja como súper apasionada en lo que hace. Siento que tengo esa característica de llevar, no sé si todo al límite, porque cuando uno habla de llevar todo al límite es algo muy, muy extremo, pero creo que esa misma pasión hace que uno trabaje como por lo que va queriendo en la vida. Tengo 35 años y en estos 35 años en mi círculo siempre me he caracterizado por eso, por ser una vieja intensa, apasionada, como muy contundente en cada una de mis opiniones. Sé que soy una vieja muy fuerte. Sí, o sea, lo sé, o sea, como que antes no lo aceptaba y me daba pena decirlo, pero digamos que ya hoy como que uno va conociendo como quién es uno, entonces podría decirte que esa es Laura. Quisiera saber un poco cómo llegó Laura al deporte y también cómo se desarrolló ese entendimiento de que haces todo al extremo, al 100%. El deporte llegó a mi vida realmente hace muchos años por mi papá. Eh, yo empecé a trotar, yo empecé trotando y como que al principio no entendía, ¿sabes? Como que yo empecé realmente casi hasta un poco obligada por mi papá, pensaría yo. Mi papá siempre ha sido deportista y digamos que siento que en la casa, como que por parte de mi papá recibimos todo eso. Mi mamá tiene otras cualidades, pero por parte de mi papá recibimos mis hermanos y yo como esa iniciativa de salir a conocer el mundo fuera corriendo o haciendo bici. Yo empecé trotando, pero como que era algo que no me enganchaba, pero como soy súper intensa, entonces empecé con 5 con 10 con 21 y terminé haciendo maratones. Después de la maratón entré al mundo de la bicicleta por casualidad y me enganché de una vez también con los recorridos de triatlón hasta que llegué a un Ironman 70.3 y llegó la pandemia. Y cuando llega la pandemia, pues a todos nos encierran. Y cuando salí de la pandemia empecé a explorar más la bicicleta y ya fue donde dije, la bicicleta va a cambiar el mundo, la bicicleta, tengo que hacer algo con la bicicleta. Yo soy ingeniera industrial de profesión, Uh-huh.
pero antes había estudiado un par de semestres en los Andes de mecánica, entonces como que siempre había tenido como ese tema, como, venga, pues será que qué hago, y vi la bicicleta y empecé a armarla y a desarmarla y todo le sonaba y lo hacía muy mal. Tomé un curso por internet, luego presencial acá en Bogotá para certificarme como mecánico y abrí un taller de bicicletas. Y siempre había sido como cacharrero, o sea, como eso de que ves algo y te gusta como desbaratarlo o solucionarla sola. No siempre, pero digamos que yo tengo que ser, digamos que no puedo, como que a mí me gusta no romantizar las cosas, entonces muchas veces fui la cacharrera que desarmaba, pero no armaba, y era como, entonces como que siempre he sido muy curiosa, eso sí, siempre he sido muy curiosa, entonces como que siempre tenía como ese por qué no, hasta que en algún momento obviamente podía, no sé, volverlo a armar, pero con la bicicleta pues fue algo completamente diferente porque pues la bicicleta, mi vida dependía de la bicicleta. Oye, y bueno, dijiste que te enganchaste con el triatlón, que después de la pandemia llegó la bici, pero bueno, una cosa es montar bici y otra es hacer ultra. Hay un gap bien grande ahí que no toda la gente que monta bici está dispuesta o quiere tomar. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a hacer todas estas distancias? Yo obviamente, digamos que en algunos años tuve la oportunidad de coger una bicicleta de mi papá de montaña y alguna vez yo fui a una travesía con una gente y esas eran los frenos V-Brakes y pues yo no sabía en ese tiempo, o sea, eso fue hace muchos años. Y cuando yo iba bajando, como que la guaya, como que el freno estaba en muy mal estado, la guaya como que empezó a calentarse y empecé a frenar y me fui de cara y yo le tenía pánico a la montaña. Es cuando la gente empieza a hablar acá en Bogotá como de bicicletas de gravel, yo digo, no, eso es muy peligroso. No, o sea, eso no. Yo no me voy a meter por allá porque yo ya tengo con la ruta. Pero pues yo estaba metida, yo estoy metida en todo este tema de los talleres. Entonces, por cosas del destino, conocí a un mexicano que hace bicicletas de bambú. No sé si lo conoces, se llama Diego, Bamboo Cycles. Tal El man vez, se dedica, sí, como que a hacer como talleres para que tú mismo construyas tu bicicleta. Y el man está buscando acá en Bogotá un sitio, un espacio para hacer su taller. Yo dije, ve, entonces como que por cosas nos contactamos. Le dije, no, pues venga cíclico. Entonces el man me dijo, mire, escoja la bicicleta que quiera y ármela usted, o sea, hágase su bicicleta. Y yo dije, pues vamos a ver qué pasa con una gravel. O sea, pues cuál es la diferencia, porque aparte de todo, siento que este mundo es muy amplio. Entonces uno cree que la bicicleta, todas las bicicletas le sirven para todo. Pero entonces resulta que hay geometrías, que hay pasos de ya, pues pasos sí, de llanta, hay una infinidad de cosas para que una bicicleta se convierta o en ruta o en gravel o en MTB o sí, y lo ujú, mismo dentro de todas las categorías de la MTB. Entonces como que yo no entendía, la verdad no sabía. Y cuando el man me dice como el tema de, pues de la de gravel, empiezo a ver que efectivamente son geometrías diferentes. No se podía, digamos, en ese momento a la de bambú ponerle frenos de disco, entonces tocaba mecánicos porque pues no había como ese anclaje. Pero como yo no entendía, pues yo dije, no, pues vamos para adelante. Voy a probar porque a mí la montaña me da miedo, me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo en serio. Y efectivamente, si salí bicicleta de gravel en bambú, entonces yo salía pesadísima, pesadísima, y empecé a aumentar, y una vez conocí una amiga, y ella me dijo, ¿cómo te vas tras cordilleras? Y yo, no, ni idea, no, que sea tras cordilleras. No, tras cordilleras es pasar el país, o sea, recorrer las tres cordilleras, pero pasarlas por montaña. Y como ella no, no, pues, bueno, intentémoslo por etapas. Y yo, bueno, ¿y cómo hacen las etapas? Y le decía, Lau, es muy fácil porque son etapas de máximo, 150 kilómetros, con una altimetría máximo de 4.000. Y pues lo que pasa es que cuando lo están pegando, uno no mide. O sea, uno no sabe qué significa. Pero entonces uno hace, digamos que acá en Bogotá hay una vuelta muy famosa que es como la vuelta de Vals, y desde mi casa a mí me da casi 90 kilómetros 100. Y yo decía, marica, yo me gasto
para 90 kilómetros me gasto 4 horas, ponle que 60 más me gaste, por mal que me vaya, otras 4 horas, yo termino en 8 horas. Primer error. Lejos, o sea, sí, primero. No ibas asustada de tener una bici de bambú. O sea, como que yo entiendo que, o sea, esta persona hace las bicis, tú construiste tu bici, pero primero, yo tendría miedo de dos cosas. Primero, del material, por simple ignorancia de que no sé si va a aguantar. Y dos, que la armaste tú. O sea, si yo armo mi propia bici, saldría como mi primera bici y yo medirme a una carrera de estas, yo iría un poco asustado. Digamos que hay dos cosas. La primera, el tema del material, el bambú, el tipo de bambú que el man trabaja es muy similar al carbón. Ok. El tema con, digamos que la diferencia es que si tú te estrellas, el carbono se te pega, el bambú se astilla. Ujú. Entonces, digamos que yo decía como, también me podría traer una bicicleta de carbono, o sea, no importa tan grave. Si yo la construyera, no, no, yo estaba, mejor dicho, esa es otra cosa, que yo confío mucho en mí. Yo tengo eso, o sea, eso sí, gracias. Eso a veces me juega malas pasadas porque yo voy para adelante. Entonces yo iba con mi bicicleta abajo, pero mis amigas me dijeron como ven, toca que te compres una bicicleta por lo menos pesada. Ahí pasé de mi bicicleta de bambú a una Scott, que es con todavía con la que corro. Claro, la diferencia era enorme, entré con cambios electrónicos, pero entré con una relación muy mal para gravel, porque lo que te digo, yo estaba convencida que era como hacer muchos vals. Entonces yo entré a Tres Cordilleras, convencí, no, pues mi primera etapa la terminé a las 3 de la mañana. Todo muy mal, terminé ese Transcordilleras en el 2020, 2021 y terminé muy feliz porque llegué a Santa Fe de Antioquia, pero pues terminé muy cansada, o sea, terminé como marica, estoy de gente loca. En ningún momento durante esas etapas, porque son varias etapas, llegaste a las 3 de la mañana el primer día y dijiste como, no, esto definitivamente no. O sea, porque llegabas a las 3 de la mañana destruida y qué pasaba por tu cabeza, como, listo, mañana vuelve y juega, o como, uff, ¿cómo vamos a hacer esto? No, yo todo el recorrido, de hecho me subí a carro, o sea, yo no terminé las etapas, todas las etapas, no, yo me subí a carro, yo pensaba y decía, esto es muy difícil, la bicicleta no me da, a mí las piernas no me daban, no es nada de lo que uno se imagina la primera vez. No, yo decía, marica, esto es imposible, o sea, la gente que lo hace está mal de la cabeza. Y llegué detrás cordilleras. Y yo dije, no, yo no soy rápida, yo soy más como de largo, ¿sí? Y empecé a salir y también otra cosa que me daba era que a mí me daba mucho miedo salir sola, pues la seguridad y todo el tema y Bogotá y... Pero entonces empecé a experimentar y dije, bueno, voy a patio sola, a ver qué pasa. Voy a no sé dónde sola. Y empecé a andar, y empecé a andar, y empecé a andar, y un día me topé con Julián. Yo y Julián ya nos conocíamos porque en esas cordilleras que yo hice, él era el camarógrafo, Julián Manrique, ¿lo Sí, conoces? sí, yo sé quién es. Para los que nos están escuchando, Julián, pues es como, digamos que la persona más conocida en Ultra en Colombia, yo creo, o bueno, bastante influyente en la escena. Es bastante influyente. Y un día me topé con el man y entonces el man me dijo como, no, lo que pasa es que tienes es que salir de largo de chorro 24 horas. Y yo, no lo sé, no creo. Entonces me decía, no, sí, y un día el man necesitaba como un tema acá en el taller con unas grabaciones, porque lo que él es camarógrafo, el man vino y volvimos a hablar y yo dije, ah, este man es un bacán, y como que me metió esa idea. Y entonces un día estaban ahí todos ellos, porque pues son solamente hombres los que entrenan en ultra, pero pues yo los conocía solamente a ellos. Y entonces, no, que vamos a ir a Brasil, que vamos a ir a Brasil, marica, métase que usted es muy dura, y yo, imagínate, me daba miedo la montaña, me daba miedo andar sola, no, yo decía, no va a poder. Sufriste en Transcordilleras, o sea, por Sufrí en etapas. cordilleras por etapas. Y dije, pues bueno, me inscribí a Brasil. Entonces yo dije, no, pero yo no quiero hacer mis primeras 24 horas con ellos. Yo la quiero hacer con mujeres. Porque aparte siento, digamos que yo que tengo un taller,
A mí me encantan los ambientes mixtos, pero siento que en este tema de bicicletas hay muy pocos espacios acá en Colombia solo para mujeres. Siempre Total. estamos rodeadas de hombres, lo cual no es malo, porque gracias a todo el entrenamiento que he tenido con mis amigos es donde estoy, porque son ellos los que me han llevado y me han sacado y me sacan la leche y mejor dicho, pero digo qué bacano que cada vez haya más espacios femeninos en donde sean liderados por mujeres. Yo dije, no, no lo voy a hacer y me conseguí otras dos locas. Y les dije, vámonos con una escolta, pues Ujú. entiendo que, ¿sabes? Como que no Sí, el es tan miedo. fácil. Sí, no, no es tan fácil. Y las dos también, digamos que estaban metidas en el ultra, Carolina Riero y Pachita, no me acuerdo el nombre de Pachita, pero le dicen Pachita. Pachita había intentado Brasil, no lo había terminado. Entonces yo dije, "Marica", o sea, son dos viejas así súper firmes y nos fuimos. Entonces fuimos, nos hicimos una vuelta de 300 kilómetros non-stop y yo dije, eso es lo mío. Chao, ya voy a dejar tanta bobada, y empecé a andar. Y andé, y andé, y andé, y andé, y andé. Y llegué a Viking Man, lo terminé y dije, los 1000 kilómetros son lo mío. Entonces, como que me pasó de todo en ese Viking Man, se me contracturó el cuello, me quedé sin cuello, me quedé sin movilidad, pero estaba feliz. Luego llegué acá a Colombia, hice Transcordilleras, gané Transcordilleras en la categoría mujer, y luego me fui para Europa y llegué a los 3100. ¿Qué tiene el Ultra? ¿Qué es lo que te gusta? Porque por lo que veo, sí, montaste 24 horas, poco a poco descubriste que lo que te gustaba era el fondo, ir largo, te metiste, yo creo que es que a uno le preguntan cuando hace Ultra que cómo llegó allá y uno en algún momento da un brinco gigante, pasaste de 24 horas a montar 1000 kilómetros y Y de tiene 1000 que a ser 3000. así, exacto. ¿Qué fue lo que te enamoraste del ultra? Porque por lo que cuentas sufriste mucho, tuviste problemas de cuello, demás. ¿Qué es lo que tiene? Yo siento que uno, no sé, es algo muy personal y siento que uno debería buscar como espacios en la vida en donde tuviera momentos para pensar, ¿sabes? Como que yo siento que al final es muy complejo, o bueno, en mi caso ha sido, es muy complejo como levantarme, meditar, estar súper tranquila, porque yo tengo una vida así súper a toda, o sea, yo para todo soy intensa, entonces yo me levanto, tengo un perro, tengo un gato, el apartamento, tengo el taller, voy monto bicicleta, y cuando yo conocí la ultradistancia y el fondo, entonces claro, los primeros kilómetros como que siempre pensaba en bobadas, y digamos que a mí en Brasil me pasó algo muy bonito y fue como que pude adentrarme en mis pensamientos y poder como conocer esa Laura que yo no me había dado paso. Como que siento que la ultradistancia, al ser una vida chiquita, te muestra todas las reacciones que tú tienes en tu vida real, que no está ni bien ni mal, sino que eres tú. Entonces ahí te das cuenta cómo tomas una decisión cuando tienes problemas, cómo tomas una decisión cuando tu cuerpo te dice ya no más, cómo tomas una decisión cuando están pasando crisis afuera y en tu cabeza todo está tranquilo. Entonces yo decía como, pues pucha, yo entiendo, porque también lo entiendo, que cualquier cosa en extremo es mala. Yo sigo pensando que todos los seres humanos, por nuestra propia esencia de seres humanos, somos adictos a algo. Que uno se vuelve adicto, no sé, a trabajo, a Dios, a la Biblia, a la bici, a no hacer nada. Todos nos volvemos adictos a algo. Y yo decía, ¿cómo hago para poder hacer eso sin que me afecte? Porque yo quisiera llegar a los 70 años montando bicicleta. Entonces ahí es donde también digo, como claro, ¿tú con qué lo tienes que combinar? Pues con un entrenamiento, con estar tranquilo. Siento que una de las cosas que te puede permitir el ultra es como calmar la cabeza. O sea, qué chimba que seas intensa, qué chimba que creas que puedas sacar todo en la vida, pero relájate. Mucha gente cuando uno hace ultra le pregunta a uno que cómo hace para estar tanto tiempo solo, porque son muchísimas horas en la bicicleta donde uno está como solo con sus pensamientos. Y a la hora de la verdad no es que uno esté pensando realmente en algo, pero está haciendo como, yo pienso que lo que uno hace es como espacio mental para afrontar como el resto de cosas que pasan fuera de la bici, como que de verdad uno va es como a limpiar más o menos la Exacto. mente. Entonces, supongo que esto es a lo que te refieres, ¿no? Como que el hacer eso
te permite, bueno, balancear mejor las otras cosas que ocurren por fuera de la bici. Sí, y lo que te digo también te permite ver como esa vida que tú no ves, porque al final digo como, y no lo digo desde una posición de privilegio, ¿sabes? Como que no lo digo desde esas formas, pero porque entiendo que hay gente que tiene situaciones muy, muy tesas en la vida y que mientras nosotros estamos acá grabando un podcast hay gente pasándola muy mal. Pero si uno a veces se da cuenta que la vida es tan fácil de vivirla, pues pucha, como que estamos preocupados por muchas maricadas, ¿sabes? Obviamente también sé que no todo el mundo tiene la posibilidad ni el privilegio de correr una ultradistancia, porque es un privilegio. Y yo me siento supremamente honrada con la vida que me haya dado esa posibilidad. Pero al final la vida sí es muy fácil, solo que es muy difícil darse cuenta y sobre todo cuando la vida le pasa a uno tan rápido. Sí, digamos que da mucha perspectiva, ¿no? ¿Crees que hay algo distinto al correr ultra al ser mujer? ¿Qué opinas sobre eso? O sea, digamos, sobre todo, creo que puede llegar a ser una barrera ajena a el miedo de hacer bici o de distancias. Simplemente eso puede ser una barrera para muchas mujeres que quisieran montar bici, hacer ultra. Sí, digamos que empecemos por el tema de las diferencias físicas, ¿sabes? Como que, digamos que yo siento que entre hombres y mujeres es difícil que seamos iguales, desde mi punto de vista, porque físicamente los hombres están diseñados de una forma y las mujeres de otra, ¿sí? Te lo hablo yo como mujer que he hecho mecánica y saco centros y son súper duros, pero al fin y al cabo la fuerza de un hombre es diferente a la mía. Así, marica, yo me meta a CrossFit y sea la mujer más fuerte del mundo y le gane a 20 manes, igual, digamos que las fuerzas, digamos que los cuerpos, hablando en líneas generales, desde mi punto de vista, los hombres y las mujeres somos diferentes. Entonces es muy difícil como que uno siempre, como que esos discursos como que tiene que ser igualdad y que yo sí creo que en el mundo ideal deberíamos poder, digamos que poder sentirnos seguros ambos géneros o bueno, lo que sea. Pero no pasa. En la vida real no pasa. Digamos que todavía, digamos que la mujer desde cualquier punto de vista sigue siendo sexualizada por X o Y motivo. Que también creo que, por ejemplo, los hombres y las mujeres debemos tener las mismas oportunidades laborales porque al final son capacidades mentales y ta, ta, ta. Pero digamos que lo que te digo, siento que no somos iguales y nunca creo que lo vayamos a hacer porque cada uno tiene sus cosas desde mi punto de vista. Entonces, empecemos por el tema físico. Cuando tú corres, yo corrí Brasil y yo en mi ciclo estaba planteado para después de Brasil, después de la carrera, o sea, yo terminaba y me llegaba al periodo. Y yo dije, súper bien. Pero que pasa a veces en muchos cuerpos femeninos, y es que cuando tú le ejerces como un grado de dificultad, pues marica, hormonalmente todo se altera. Nosotras somos como mil hormonas con piernas. Imagínate, y va y me llega. No, y yo estaba cero preparada porque yo, pues no sabía. Entonces lidiar con los cólicos, la menstruación, yo no uso, hace muchos años no uso ni toallas ni tampones, sino uso mi copa y como carajos busco una copa en medio de la nada, no, súmale eso. Entonces yo decía, marica, es muy complejo, pero al final también siento que uno como que podría quedarse en es muy difícil o hacerlo a su ritmo. Entonces como que uno, el tema físico, digamos que por ahí, entonces claro, yo estaba un poco más, cuando a mí me va a llegar, yo me pongo un poco más fuerte en los días previos a que me llegue. Me llega y como que toda la fuerza física para abajo. Pues yo estaba en la mitad de la nada, estaba en medio de aguaceros, yo, o sea, no me podía dar el lujo de acostarme, pues me tocó seguir. Me tocó seguir y entonces el tema físico. Dos, el tema de seguridad. A mí en Brasil yo nunca sentí, digamos, como, eso fue muy curioso, porque yo fui a Brasil convencida de ir para adelante. Y cuando yo llegué a Brasil, o sea, cuando yo terminé la carrera, yo era la única colombiana, todas eran brasileñas. Las viejas me decían, ¿cómo fuiste capaz de andar sola en la noche? Y yo, pero ¿qué tiene? O sea, yo me sentí súper segura.
y yo me sentí súper segura. O sea, sí, a mí no me pasó nada. Pero yo sí noté un miedo y yo decía, de pronto pasa lo que pasa en Colombia, pero yo ni siquiera me atreví a preguntar. O sea, yo solamente lo fui para adelante y como yo no sentí nada, pues entonces no tuve la necesidad como de... En Europa me pasó algo súper diferente. Y es que yo crucé Europa del Norte y yo decía, no, esto es una belleza. Aparte, mi primera vez corriendo en Europa, no, divino. Empiezo a cruzar Europa, o sea, empiezo a llegar a los Balcanes. O sea, tú no sabes el pánico que yo sentía, ¿sabes? Y yo decía, pues puta, yo también me hablaba y yo decía, eres una vieja súper fuerte, vas con navaja, has corrido de noche, ¿qué pasa? O sea, Y a qué crees que llegó ese miedo? Porque pinta que en Brasil no te diste miedo porque no sabías de la situación. O sea, como que ni te enteraste, llegaste y bueno, listo, yo lo voy a hacer sin problema. digamos que yo me maravillo mucho por los paisajes. Entonces, claro, digamos que, por ejemplo, Bosnia es muy parecida a algunos paisajes muy parecidos a Colombia y yo estaba maravillada, pero el tema fue cuando me empecé a encontrar con las fronteras y los mismos policías me miraban de arriba abajo y hacían chistes sobre Colombia, sobre las mujeres de Colombia. Y yo decía como, bueno, me voy a relajar, pues, pero creo que algo que a mí como que yo cuando estuve en Serbia nunca me sentí segura y yo sentía como que me querían bajar de la bicicleta. Cuando yo llegué a Kosovo, estaba muy, muy cansada y eran como las 11 de la noche y yo dije, tengo que meterme a un hotel como sea porque no alcanzo a llegar al checkpoint. Y yo voy entrando a un hotel y tres manes como que me intentan coger para, como colombiana, colombiana, y yo decía como, claro, igual yo estaba muy cansada y como que pongo la bicicleta de escudo y salgo asustada y siento que también mentalmente yo no estaba preparada para estar asustada porque yo que he corrido acá en Colombia y en Brasil nunca me había sentido como, o sea, no me hicieron nada, porque a mí no me hicieron nada, pero no me sentí como acosada, ¿sabes? Como que para mí eso fue muy duro mentalmente. Y cuando yo llegué a Turquía, porque después yo llegué a Turquía, como que hablé con todas y yo dije, pues de pronto solo me pasó a mí, no a todas les había pasado. Las habían acosado, les habían tocado la cola, las habían perseguido motos y yo decía, como que hubo una sensación con la que yo me quedé y decía como, una chica dijo como las carreras de ultradistancia no son justas para hombres y para mujeres. Pero al final, si tú te pones a pensar, ni siquiera el mundo es justo. Sí, O sea, digamos que el problema no son las carreras de ultradistancia. Al final, digamos que tampoco podemos responsabilizar a los organizadores porque sí, ni a la carrera, ni a la ni a las disciplina en sí. O carreras, ni sea, a la no, no, disciplina. Sí, como que yo digo, como en algún momento realmente el mundo tiene que estar preparado para las mujeres. El punto es ese, el punto es que yo siento que el mundo no está preparado para las mujeres. Siento que, por ejemplo, ahorita que tú hablas del tema de los hombres en la ultradistancia, yo, de verdad, todos los con los que fui a Brasil, que se volvieron como mi parche de ultra, se volvieron muy sensibles, ¿sabes? Como que, obvio, todos los hombres saben que a las mujeres les llega, pero no entienden qué significa que te llegue la mitad de una carrera porque no lo vives. Todo el mundo sabe que las mujeres nos acosan, pero que te acosen en medio de una carrera no termina siendo equitativo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Sabes? Como que al final digo, como yo siento que lo que podemos hacer es visibilizarlo y empezar también a educarnos porque que el mundo tiene que cambiar, el mundo tiene que estar preparado para las mujeres. sí, digamos que es realmente un tema cultural y educativo antes que ser algo que tenga que ver con el ciclismo. Tristemente, pues es la Total. realidad. Pues esperemos sea pronto, pero bueno, ahí va. Bueno, hablemos de Transcontinental en general. Para los que están escuchando, Transcontinental es como la carrera, no sé, más emblemática o una de las más famosas en términos de ultra. Son que 4.000 kilómetros con 40.000 metros más o menos. Desde mi Eh, principio. y bueno, ¿cómo te fue? ¿Cuánto tiempo duraste preparándote? ¿Por qué Transcontinental? Yo apliqué, es una carrera que tú aplicas y si te dan la autorización, pues tú sigues adelante. Si no, pues no. Y muchos de mis compañeros acá en Colombia habían como aplicado y solamente habían pasado Julián y Nick. Obviamente también, digamos que las mujeres pasamos, digamos que no hay muchas mujeres, entonces yo también sabía que tenía Ujú. como una Más opciones. ventajilla,
sí, más opciones de pasar. Es muy loco porque uno entre más experiencia tiene en la bicicleta entiende que ni los kilómetros ni la altimetría te dicen absolutamente nada. O sea, es un número. O sea, eso no te dice nada, no te dice si es fácil, si es difícil, nada. O sea, tú realmente no tienes mucha información y aparte de todo, cuando tú corres en otro sitio que no conoces, por ejemplo, digamos, para mí correr acá en Colombia es muy cómodo porque yo a hoy conozco muchas de las carreteras y de los destapados en Colombia, entonces como que puedo entender cómo moverme. Pero pues claro, yo iba muy nublada y aparte de todo que uno tiene ese concepto que Europa es perfecta, ¿no? Yo lo tenía. Yo decía como, no, eso correr en Europa, allá no suben. Ellos no saben qué es una montaña, porque las montañas son acá en Latinoamérica. Yo tenía todas esas falsas concepciones en mi cabeza. Entonces, cuando yo llegué, claro, imagínate, aparte, iba a ser digamos que soy la primera mujer latina en correr esa carrera en categoría solo. Yo decía, o sea, qué honor estar acá. Los mejores del mundo, Strasser, Sí, Jamie aparte Wilson. la gente que O corrió sea, este año estuvo bien, muy era fuerte. otro nivel, como que tú volteabas y tú decías, marica, yo siempre lo admiraba. O sea, yo fan de medio transcontinental, pero mal, o sea, porque es gente que tú ves por Instagram o les ves sus actividades en Strava y tú dices, o sea, Sí, todos son de los otro cracks. mundo. Cuando yo empecé, yo decía, para mí esto ya no vale, ¿sabes? Como que estar pisándome al lado de los mejores, aún sin serlo, porque siento que me falta mucha experiencia. O sea, para mí es un honor completo. Y se me había olvidado, yo tengo Garmin y se me olvidó descargar, o sea, se me había olvidado cómo descargar los mapas, o sea, no estaba tan segura si los había descargado, porque lo había hecho, no, y yo empiezo sin mapa, y yo, no, me joda. No, todo mal. Entonces, como que tratando de resolver, esa es otra cosa del ultra que me encanta, y es que te obliga a ser un ser humano útil. O sea, tienes que resolver. No, como que no te puedes quedar llorando, como, ay, ¿qué hago? No tengo mapa. Y Pues, nadie te va a marica, ayudar. y nadie te va a ayudar. Aprendes que al final la vida es así, y no es porque los seres humanos seamos egoístas o malos, o que el mundo sea malo, no, sino porque tal es tu vida. ¿Qué vas a hacer? Resuelva. El primer tema, bueno, resuelva, entonces empieza el tema de la navegación, me empiezo a perder y empiezo a entender que, marica, Europa no es pues el sueño que yo me soñé, sino que me empiezo a meter por un poco de cosas que no hay nada, o sea, uno acá acostumbrado, yo no sé si tú dices, no sé cuántos tiempo llevas por fuera, pero marica, tú sabes que uno acá sale, no sé, a patios y se encontró tres vecinas en el camino que o le pudieron haber regalado agua panela o uno compró un tinto de 1.000 pesos, o Sí, sea, no, en Europa no. En Europa cuando no hay nada, no hay nada. realmente no hay nada. No No hay hay nada. una tiendita de un señor ahí vendiendo. No, está muerto todo y puede ser así por muchos kilómetros. Muchos, muchos kilómetros. Entonces, claro, cuando ya empecé a entender eso, yo dije, listo, no, súper abastecer porque puedo estar de verdad más de 100 o 200 kilómetros Ujú. sin nada, Sí, todo bien. fácil. Empecé, ta. A mí me estaba también pasando en ese momento el periodo, entonces como que también resuelva el tema del baño, porque entonces esa es otra cosa, que si tú estás en esos días, pues no puedes entrar en cualquier sitio porque la higiene, digamos que debe ser al 100%, porque o si no, pues pueden pasar muchas cosas malas. Entonces, resuelvo, ¿no? Que el baño, no sé qué, al principio me quemé, entonces yo como, pues, puta, bueno, me voy a relajar, todo bien, me pasó, lo superé, 3, 4 días y yo ya llevaba más de 1.000 kilómetros y había subido y yo decía, estos europeos sí suben. Pero entonces, claro, en toda Europa del Norte yo me sentí súper segura, yo me estaba durmiendo en esas estacioncitas como de bus o de tren. Yo ya me siento súper bien, también pisé hotel, me bañaba, pero súper bien. ¿Qué tan planeada ibas? O sea, como, a ver, hay días límites en estas carreras, ¿no? Como que, no sé cuánto tenga Transcontinental en general, pero digamos que son 14 días o algo así. Entonces uno ya medio se hace una idea, sí, 300 y pico al día o 200 tal. Y vas así, vas muy mentalizada, bueno, al cuarto día tengo que ir en tal lado, o dijiste, voy a darle y ahí vamos viendo. Bueno, yo sabía que tenía un kilometraje mínimo, pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que perdí como, no sé, medio año de noches de mi vida planeando las rutas. Entonces tenía muchos escenarios.
porque obviamente yo había leído y escuchado muchos podcasts que realmente esa carrera era casi el 70% de navegación. Yo dije, marica, tengo que tener plan A, plan B, plan C, plan D. Yo tenía muchas rutas, pero también había escuchado en algún podcast que alguien decía como que cuando uno no podía, pues tenía que estar, digamos que apto para navegar en el momento, por si, no sé, tú volteabas a mirar y ibas, no sé, por una autopista y te estabas dando cuenta que todos tus compañeros iban por acá, pues entonces entendías que probablemente la ruta más eficiente era por allá. Entonces, eso no siento que sea hacer trampa, sino como que tú empezabas a entender como el ambiente de todo entero. De hecho, yo creo que no es hacer trampa. Estas carreras donde hay que planear la ruta, a mí me parece que es más estrés. Cuando yo voy andando por una calle y veo que tres voltean a la derecha, cinco a la izquierda y yo tengo que seguir derecho, yo lo primero que digo es la calle, planeé Ajá, mal. Y así siga planeé. mi ruta, así los intente ignorar, hay algo detrás en la cabeza que dice, era mejor por el otro lado. Y Bueno, a eso, mí me por pasó. pequeño que sea, se lo come a uno. Exacto, a mí me pasó, por ejemplo, y yo dije como, yo al principio súper apegada a mi ruta. Y como que iba y como que yo nunca fui colera, siempre estuve como en las mitades, entonces yo decía, bueno, pero hubo un momento en que yo iba y de verdad habían por ahí unas 5 personas adelante y aparte uno no les puede, no les puede hacer drafting. Entonces me tocaba esperar y yo no quería pasar para ver qué pasaba porque eran dos caminos. O sea, tú hacías esto para llegar al mismo punto. Entonces yo dije, voy a esperar a ver qué pasa. Parce, todos siguen derecho y a mí me tocaba voltear. Y yo dije, mejor dicho, súper apegada a mi ruta. Oye, ¿qué? Una vaina así. Y yo dije, no importa, la voy a pedalear. Son solamente 10 kilómetros. Caminé y claro, empezó la cabeza, tal cual, como planeé mal, no, todo mal, no estoy haciéndolo, no soy eficiente. Pues yo llegué y entré, ahí uno entraba un poco, yo en mi ruta entraba un poquitico a Italia. Entré a Italia un poquitico y dije, ven, ¿qué está pasando? Y empezar a navegar en vivo y en directo, pues es una habilidad que tienes que tener muy, muy interiorizada. Obviamente la cagué porque yo había navegado acá en vivo, pero es que es mi país y yo conozco y yo sé y yo entiendo todas las carreteras. Allá no, me empecé a perder, a reperder, pasé primer checkpoint. Yo dije, pasé lo más duro porque aparte el primer checkpoint, en ese mismo día me tocaba pasar los Alpes, pasar y todo el parkour que eran dos saltos, una grosería. Yo dije, uff, ya hice lo más duro, soy una tesa. Segundos checkpoint. Al tercer checkpoint, yo llegué. En el tercer checkpoint era como en el 2500. Y hay algo que también pasa que de pronto uno no, o sea, cuando uno no lo ha hecho, uno no lo entiende y es que tú ya no estás cansado de las piernas, tu cansancio es mental. O sea, el cansancio real es mental y obviamente empieza todo el tema de me quemé la cola, estaba quemada, estaba sucia. No, o sea, sabes, como que eso que uno ya huele a rancio. Y Entonces, solo porque uno pasa. todo se vuelve como más lento mentalmente, ¿no? Entonces yo llegué al kilómetro 2500, sí, como el tercer checkpoint, porque yo llegué al tercer checkpoint y cuando voy a entrar al baño iba a coger el papel y no lo cogía. O sea, no podía cogerlo, no podía apretar. Y yo dije, mi cabeza lo puede todo, no me importa, mi cabeza lo puede todo. Y yo dije, no, ni mierda. Y ahí desde el kilómetro 2500, de hecho yo siento que más, ¿sabes? Como que antecitos, a mí las manos me empezaron a dejar de funcionar. Y yo decía, yo no me puedo, o sea, yo no puedo hacerle esto a mi familia de morirme acá por no frenar, porque es una irresponsabilidad de mi parte. Entonces yo cada tanto paraba y empecé a hacer muchas más paradas, cada tanto paraba y estiraba. Y yo, mi cabeza todo lo puede, mi cabeza lo puede todo. Entré a Grecia y marica, yo de verdad no pude ni sostener el manubrio. Y yo dije, no, me va a tranquilizar. Y me puse a llorar así en una esquina, así todo mal, así yo en un drama, en un pueblo que no había nadie, era, aparte no había nada. Y yo me senté y me puse a llorar y yo veo el mapa a ver si alguien viene, no sé por qué, y venía un man, y yo, y el man así, y yo, no, pues más fíjate aquí a llorar, y yo, no, y el man se devuelve, y yo, entonces el man me dice, ¿estás bien? Y yo, no, me dice, mira, yo no te puedo ayudar en nada, porque estamos en carrera,
no te puedo dar nada. Si necesitas algo, no te puedo dar nada. Lo único que te puedo dar es un abrazo. No, marica, el man se desenchocló y yo me le tiré a los brazos de hombre y el man lloraba y yo lloraba y el man me dijo como, llora todo lo que tienes que llorar y nos vemos en Turquía. Y yo, bueno, Además que las emociones en ese, ya en el sexto, séptimo día, eso está, o sea, cualquier cosa o lo levanta o lo destruye. sí. Ya, exacto, como que las emociones te hacen, son a flor de piel también, todo te puede hacer llorar, todo te puede hacer reír, todo te puede encantar. Yo llegué a Cábala y yo no podía frenar. Y es algo muy raro porque realmente voy a ser súper honesta y a veces digo como que hubiera pasado si hubiera seguido. La verdad no sé, pero había una bajada para llegar a Cábala y yo no podía frenar. Y yo decía como, yo no quiero hacerle esto a mi cuerpo. De pronto, que fue algo que me dije, me faltó entrenamiento. De pronto me empecé a culpar de muchas formas, me sentí como un culo y dije, me vale mierda todo. Y aparte, digamos lo que yo te decía, yo decía, yo no quiero terminar esta carrera por mi ego, yo necesito terminarla tranquila. Y claro, yo en Brasil hice muchas cosas, ¿sabes? Como que sobrellevé. En este momento, yo también siento que lo ultra da algo y es que el umbral de dolor como que se te maximiza. O sea, como que tú ya no Sí, sientes, es o sea, verdad. como que uno va pedaleando y puede ir con una rodilla inflamada y uno no la siente porque ya sabe qué es eso. Sí. Aprende cómo a Pero en ese, bloquearlo. pero en ese momento que yo no sentía las manos, yo dije nomás. Yo dije, nomás, no me voy a arriesgar. No, y yo llamé a mi mamá llorando y le dije, como, no puedo, y mi mamá, no, tú sí puedes. No, me estaba más metida en el cuento que yo. Y le conté y me dijo, no, no te arriesgues. O sea, carreras sabrán, ¿sabes? Como que en ese momento yo terminé muy frustrada. Dije, no voy a volver a la ultradistancia. Aparte me había sentido súper vulnerada, me sentía insegura. Llegué a Cábala y en Cábala Cábala no hay un aeropuerto, no hay una estación de tren. De salir, yo decía como, marica, ¿qué voy a hacer? O sea, y como que la cabeza no me daba, ¿sabes? Lo que yo siento que como que todo explotó en ese momento. En este momento abrazo mucho la decisión de haberme retirado, pero igual sí lo sentí como un fracaso, ¿sabes? Como que mucha gente me decía como, no, eres una tesa. Sí, claro, pero es muy honesto, o sea, como que yo no puedo sentirme de otra forma porque así lo sentí, ¿sabes? Como que me preparé demasiado por algo y no lo logré. Y siento que también hay algo muy bonito del ultra y es o sea, el ultra te enseña que o puedes ganar o puedes perder. El ultra no es romántico. El ultra no es para gente romántica, ni para gente así como todo es perfecto, no, pues porque en el ultra tú siempre hueles maluco, en el ultra todo pasa mal, en el ultra siempre te pierdes, en el ultra pasa de todo. Digamos que hoy siento que esa sensación de fracaso que nunca la había experimentado en la vida con cosas reales de la vida, la experimenté en la ultra distancia. Mira, yo creo que te entiendo porque te preparaste para llegar a Turquía, ¿no? Y no llegaste. Entonces el golpe mental tiene que ser sumamente fuerte, pero a veces tomar esa decisión de decir hasta aquí voy puede llegar a ser más difícil que terminar una carrera. Por otro lado, también algo que yo creo que es imposible escapar, todos lo hacemos, todos pensamos en la meta, en llegar a la meta. En el ultra la meta es lo de menos. El ultra literal es la manifestación pura del cliché, es el viaje, es el camino y no el destino. Y estos 3.100 kilómetros que hiciste no te los quita nadie. Y fuiste fue a eso, a experimentar kilómetro por kilómetro. Entiendo los dos, o sea, como que entiendo que no llegar a la meta, puta, qué mierda, yo quería llegar, pero pues lo que hiciste es épico igual. Luego miramos por qué pasó esto, pero en ese momento creo que a mucha gente le cuesta y ya de pronto se toman malas decisiones por el simple hecho de pelear con el ego y y querer continuar a toda costa, ¿no? Claro, yo pienso que, por ejemplo, continuar o retirarse es una pelea con el ego. Porque, por ejemplo, para mí retirarme fue una pelea con el ego muy dura. Porque lo que yo te digo, yo sé que yo no soy una superhumana. Yo sé que no lo soy, ¿sabes? Yo sé que no soy perfecta, pero ¿quién le cuenta eso a mi ego? No. Cuando tú
piensas que has sobrepasado muchos límites. Y digamos que en mi vida personal yo he superado muchas cosas. Entonces, ¿quién le cuenta a mi ego que no es la Laura que supera? Pues, ¿quién le cuenta? Sino que más bien, digamos que para yo contarle eso a mi ego y decirle como, marica, todo lo que hemos sufrido, o sea, todo lo que nos hemos levantado, y usted va a seguir jodiendo. No, parce, ya no más. Porque cuando yo llegué, yo dije, a la mierda todo, me voy para Bogotá, no quiero saber de mi mierda. Y sentarme y decir como mi objetivo era llegar a Turquía, ¿sabes qué? Voy a llegar a Turquía en bus y voy a recibir a mi amigo, porque digamos que aparte yo a Julián ahora lo quiero muchísimo y yo decía, marica, no llegué, pero voy a llegar de corazón con el man y verlo subir por esas escaleras que aparte yo me había soñado subir, era una pelea entre en dónde estoy. ¿Estoy acá con mi amigo o estás a Laura que no pudo y que está frustrada y que quiere botar toda la mierda? ¿Quién es Laura? Laura es eso feo que quiere mandar toda la mierda o está Laura la amorosa que quiere coger a Juliana a picos, así huele a mierda, porque logró su objetivo. Marica, es que todo puede pasar. Es que está ahí, es que ese camino tan bacano de disfrutar el camino, disfrutar el proceso, debería aplicar para todo. Que al final en la vida no somos lo que logramos, sino que en la vida somos lo que superamos. Porque al final, por ejemplo, todo puede cambiar, ¿sabes? En algún momento uno podría dejar de tener el trabajo que tiene, el taller que tiene, la bicicleta que tiene, pero que has superado a través de todas esas cosas, ¿cómo lo has conseguido? Cuando empecé, digamos, a abrazar esa decisión de haberme retirado, me tocó recordarme todo eso. Cuando empecé a alegrarme genuinamente por los logros de todos los que habían llegado y no por sentirme menos por no haberlo hecho, fue cuando empecé a abrazar mi decisión, pero no fue fácil. ¿Cómo fue volver a la bici? O sea, pasa esto, eh, estás frustrada, peleas internamente, recibes a Julián, listo, viaje, vacaciones. Fue difícil volver a la bici. Lo pregunto porque yo creo que para mí sería como, uf, bueno, además que hayas terminado, ¿no? La recuperación de un evento de esos es durísimo, no queda destruido. Claro, y aparte de todo, porque yo siento que cuando te decía que siento que la vida es muy fácil y que no lo digo desde ninguna posición de privilegio, es como porque haces las cosas, porque monté bicicleta, por hacer un ultravisita, o sea, yo por qué empecé a montar bicicleta. Entonces, reconectarme con la bicicleta fue muy difícil porque como eso, uno, bueno, primero las manos, no podía realmente frenar, entonces yo decía, bueno, no me arriesgué en Europa, no me arriesgar a Campazzo. Entonces, como que esperaba que el cuerpo vuelva a querer montarse a la bici. Y aparte de eso, siento que uno siempre debería volver como a lo simple, como a su centro. Y yo empecé montando bicicleta porque siento que alguna vez lo escuché a otra mujer que lo dijo en una charla y ella decía, la bicicleta me da alas. Y me sentí súper identificada con ella y yo decía, a mí la bicicleta me da alas. A mí la bicicleta me ha dado muchas cosas, ¿sabes? A mí la bicicleta me ha hecho la mujer que soy ahora. Entonces empecé a montar bicicleta y dije como, al principio yo dije, no, no más ultra, nunca más, los odio, no sé qué, pero pues ya no. Ya me reconcilié con el ultra. Ya me reconcilié, sí, sí, ya próximamente viene un fondito. eh, Porque ya lo extraño, porque al final siento que yo empecé haciéndolo no por demostrarle nada a nadie, sino por lo que experimenta mi cabeza. Es cuando tú te acuerdas que no es por demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí misma, no me quiero demostrar lo fuerte que soy porque yo ya creo que soy muy fuerte, sino por todo lo que yo vivo y lo que siento y lo feliz que soy, digo, ya quiero, ¿sabes? Ya me hace falta un fondito de 300 kilómetros así non-stop rápidamente, ya me hace falta. A veces cuesta mirar adentro y darse cuenta de lo que realmente a uno le gusta, ¿no? Yo hace poco también tuve una experiencia en la carrera y, bueno, estuve cerca de retirarme y después me costó mucho como, solo pensaba, perdí mucho tiempo y de un momento a otro me costó, pero logré como darme cuenta pero de que se queja si está haciendo lo que más le gusta. Porque está pensando si perdió tiempo, está montando bicicleta, está cruzando países,
Y eso es en Total. realidad lo que le gusta a uno. Es como que es muy simple, pero cuesta mirarlo. Y creo que pues, es una batalla Sí. hasta que uno logra verlo y como, ok, abajo el ego, que importan los resultados y demás. ¿No? Es el hecho de disfrutar. Y lo que tú dijiste, una cosa con la que yo me identifico mucho que dijiste al principio es, siento que la idea no es ser el más rápido o llegar de primero, sino seguir montando en 30, 40 años. Oye, ¿qué piensas respecto a Transcontinental? ¿Es como algo que en un futuro dices, algún día voy a ir a terminar eso? O dices, bueno, ya tengo otras. De pronto es muy pronto para hacerte esta pregunta, eh, pero que tienes eso en mente como algún día tengo que terminar eso o no. ¿Sabes qué sí me gustaría volver a Transcontinental y terminar la Transcontinental porque siento que aparte es una carrera bellísima, 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 bellísima. Siento que, claro, cuando yo estaba súper frustrada, pensaba que eran unas reglas de mierda y que no valían la pena, pero ahora que estoy afuera y que ya toda mi emocionalidad ha bajado, son unas reglas súper interesantes. O sea, digamos que el tema de que no tengas ni siquiera soporte mental, o sea, que tú no puedas hablar con nadie, es algo que te obliga a hacer muchas cosas adentro. Que sí pienso que, digamos que es algo que lo descubrí también con Transcontinental y es que yo siento que tenemos una máquina, o sea, que el cuerpo es una máquina brutal y que hay muchas formas de hacer las cosas. Lo que yo he hecho, no sé si está bien o mal, o sea, no tengo ni idea, pero yo lo que te digo, pasé de durar 24 horas, después a 1000, después a 3000, yo, porque yo así, después de haberlo hecho, como que me vuelvo y digo, como si volviera, quisiera haberme entrenado mucho mejor. Y dos, siento que, por ejemplo, conocí un man que ha hecho las 10 transcontinentales. Y el man decía que una de sus estrategias era mirar las corrientes de viento. A mí se me pasó por la cabeza eso. Entonces, claro, hay gente ya. Entonces, claro, yo siempre iba con el viento en contra feliz. Feliz. Pero digamos que quiero terminar la transcontinental, no por decir cómo la terminé, sino porque de verdad es una carrera bellísima. Pero algo que sí me lo impediría sería la ruta, ¿sabes? Como que yo siento que no quiero decir que nada en la vida me va a impedir hacer ultradistancia, porque tampoco quiero decir eso, porque quiero seguir haciéndolo. Pero para mí fue mucho más viviente el tema de, hay una realidad en el mundo en donde no estoy dispuesta a exponerme, yo, ¿sabes? Como que si hicieran, digamos que otra ruta en donde no pasaran por países en donde tienen realidades tan difíciles como por ejemplo la que tenemos acá en Colombia, no sé, ¿sabes? Como que digamos que Transcontinental, perdón, Transcordilleras ha tratado de cuidar sus rutas, porque igual nosotros todavía tenemos zonas rojas o zonas que fueron muy vulneradas. Entonces digamos que para mí, por ejemplo, la ruta sí sería un factor determinante decir vuelvo o no vuelvo, porque al final te digo algo que tú defines muy bien y es como no voy por la meta, no voy por la medalla, no voy para que digan que Laura es la más tesa, no entra a distancia, sino voy porque realmente me gusta. Pero en ese gustarme también me gusta cuidarme, ¿sabes? También quiero estar feliz con lo que hago y tranquila. Oye, Lau, ya para terminar, no te quiero robar mucho tiempo. Como sabes, bueno, la idea de este podcast es contar historias de gente que tiene experiencias increíbles afuera con el motivo de inspirar, hacer que la gente salga, que disfrute más el allá afuera. ¿Cómo crees tú que podemos motivar a la gente? ¿Cómo convencerlos de que salgan? Yo siento, Sebas, que como que cuando uno se da cuenta que la vida pasa muy rápido, se da cuenta que, o sea, ojalá pudiéramos comernos el mundo, ¿sabes? Ojalá pudiéramos comernos el mundo, pudiéramos cambiar el mundo, pudiéramos ayudar al mundo, porque al final siento que a veces todos nos dejamos meter esa idea a la cabeza que no solamente toca pagar las cuentas, que hay que casarse con el primero o la primera que aparece, que hay que hacerlas, que hay que amar a cualquier, o sea, que hay que amar mal, pero amar. Es como que
Y si uno se da cuenta, como cuando uno voltea a mirar y uno dice, mira, hace nada tenía 20 años, pues esto mismo nos va a pasar cuando tengamos 60 y nos acordemos del día que estábamos grabando un podcast a nuestros 30 y pico de años, ¿sabes? Entonces, como que siento que la gente cada vez es más consciente que la vida pasa muy rápido y que ese allá afuera existe y hay que explorarlo. ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no. Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera. Y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Por ahora, nos vemos pronto, allá afuera.